Buenos días, ¿cómo están? Empezamos otra jornada. Hoy vamos a trabajar el tema del proceso de atención de enfermería durante el segundo trimestre de embarazo. Como ya les he dicho en el video del primer trimestre, es importante que nosotros podamos realizar como profesionales de enfermería la integración dentro de nuestra propia herramienta que implica nuestro juicio crítico, nuestro pensamiento científico, organizado de tal manera que nos lleve a nosotros a mejorar la atención en calidad, en cantidad y en individualización del paciente. Entonces, poder aplicar el proceso de atención de enfermería en los cuidados durante los 3 trimestres nos va a permitir a nosotros organizarnos mucho más allá, por ejemplo, del carnet perinatal, y nos va a permitir desenvolver nuestro rol de profesionales de enfermería dentro del equipo de salud basándonos en nuestra visión integral, biopsicosocial y cultural que nos va a permitir mejorar nuestros cuidados. Hoy vamos a hablar sobre el proceso de atención de enfermería en el segundo trimestre. El segundo trimestre va desde la semana 14 a la semana 26. Como les he dicho en el video anterior, este trimestre ya es mucho más registrado por la mujer gestante, debido a que ella siente que lo transcurre completamente. ¿Por qué? Porque al tener ya nosotros en esta instancia el diagnóstico de embarazo en prácticamente todos los casos, salvo uno que otro que haya demora en el diagnóstico, la mujer experimenta las 12 semanas del transcurso por este trimestre de una manera más consciente. Asimismo, es una época de cambio materno, ya vamos a ver, muy importante, y comienza la aparición de uno de los principales elementos de socialización del embarazo, que es la aparición de la panza. O sea, aquí evoluciona de una situación física y fisiológica de apariencia de no estar gestando a de pronto empezar a percibir la panza, percibir los movimientos fetales, con lo cual comenzamos a realizar todo el proceso psicológico de aceptación e incorporación en la dinámica de este nuevo ser. Así que tiene un movimiento importante dentro de la vida de la gestante, dentro de la vida de la familia y dentro de la sociedad toda, que ya reconocemos e identificamos. En este trimestre es donde comenzamos a darle el asiento en el colectivo, tienen prioridad de ingreso en los supermercados, en los bancos. O sea, en este momento es en donde la sociedad visibiliza el embarazo y por lo tanto comienzan a regir algunas costumbres o modismos sociales que da esa situación de gesta socialmente visible. ¿Okay? Entonces, este es un momento de mucho cambio psicológico, fisiológico, pero enfocado en el cambio materno, así como el primer trimestre ha sido un trimestre de mucho cambio fetal, en donde estaban dadas todas las bases anatómicas, fisiológicas para un buen ser humano. Como les he dicho, vamos a trabajar igual que la característica del primer trimestre y vamos a ver qué ha pasado con el feto. En el segundo trimestre, el crecimiento del feto es más lento y mucho más específico. O sea, nosotros durante el primer trimestre tenemos crecimientos diarios, horarios, le diría. Aumentamos tamaño y volumen de 7.000 veces desde el momento de la implantación al momento de la finalización del primer trimestre. Durante el segundo, los cambios son más lentos, la velocidad de crecimiento es más lento, porque ya la energía el feto la pone en mejorar las funciones, en terminar de desarrollar algunos órganos y comenzar a volverlos funcional de lo que la función natural será de esos órganos postparto. Entonces, comenzamos a tener desarrollos mucho más específicos, más prolongados en el tiempo, más lentos los diríamos en virtud del primer trimestre, y vamos a ir percibiendo también la ganancia de peso y tamaño que es necesario de este feto para poder tener la energía y seguir realizando estos desarrollos más específicos. Aquí directamente, como verán, al no ser tan bruscos los cambios, no vamos a hablar de cambios por semana, sino vamos a hablar de cambios por mes. O sea, es el mínimo tramo que necesitamos para poder nosotros detectar algunos cambios. Durante el cuarto mes, o sea, al inicio del primer trimestre, una de las principales cosas que comienza a aparecer es el movimiento fetal percibible o perceptible por
parte de la madre. Comienza a sentirse como pequeños vigoreos en la zona abdominal baja, debajo del ombligo, hasta ir evolucionando en manifestaciones completas de desplazamiento, debido a que el niño comienza a moverse. El niño, el feto, comienza a rotarse, dar vuelta, mueve sus piernas, mueve sus brazos, entonces vamos a poder ver nosotros ese movimiento de manera externa. Todavía no reacciona al estímulo manual, pero sí reacciona más adelante al estímulo verbal, o sea, a la voz de la madre va a reaccionar. Y en esta etapa estamos terminando de desarrollar, por lo tanto, para el movimiento, determinadas musculaturas, determinadas formas, ya tenemos bien específicos miembros inferiores, superiores, tórax, cuello y cabeza, así que comienza a rotar y a mover las distintas partes corporales. A los 5 meses, el cuerpo completo del feto se encuentra rodeado de pelusa o lanugo, que es una capa protectora de vellosidad que va a permitir, como dice la palabra, protegerlo de los cambios ambientales, que en este caso no son bruscos porque mantienen la temperatura materna, pero va a darle un espacio de confort, un espacio de tibieza en la percepción de la temperatura. También, como hemos empezado a generar estos folículos filosos, el lanugo, vamos a generar ya el cabello, o sea, ya comienza el crecimiento del cabello y la inserción del cabello en la principal zona, que es la zona del cuero cabelludo. El corazón ya no solo vibra, sino comienza a tener latidos más específicos con una eyección ventricular mucho más marcada, y ya podemos ocultarlo nosotros a través del estetoscopio de Pinat, ya es perceptible por el operador. Eso ya lo vamos a ir viendo. Y a los 6 meses, ya al final de este segundo trimestre, vamos a ver que la piel es mucho más roja y arrugada, que tiene que ver con la vascularización, en donde aumenta el crecimiento y la proliferación de vascularización a la zona cutánea, por eso se pone más colorado el bebé. Ya la carita tiene forma y expresión. Recuerden que entre las 20 y 24 semanas es donde se hace la ecografía 3D para poder ver el rostro del bebé. Tiene abundante líquido que permite un buen eco, y a la vez el niño ya tiene su carita completa para poder verla, entonces, y es lo suficientemente móvil para poder encontrarlo. Ya en el tercer trimestre es tan grande que no lo podemos mover y muchas veces no le encontramos la carita. Entonces aquí nosotros ya a los 6 meses tenemos la cara, la forma, y la carita ya tiene expresiones porque ya comienza a mover el ceño, comienza a chuparse el dedo, vamos a ir viendo distintas expresiones. Y tiene reflejos mucho más definidos, y ya muy cerca del final de este trimestre, estos reflejos que lo hacen reaccionar con estímulos externos, como hasta ahora veníamos reaccionando, que era la voz de la madre, ya empezamos a reaccionar con maniobras manuales para el movimiento fetal. ¿Cómo es esto? Acostada la mamá desplaza, pone como toque una mano, desplaza la otra y lo puede tocar. Lo que va a tocar es la bolsa fetal, ubicada debajo del ombligo, de la línea umbilical. Pero el toque de esa bolsa va a llevar a una onda sonora, una onda de movimiento que va a estimular el bebé para que el bebé comience a moverse. ¿Hacia dónde se va a mover? Y él dirá si se quiere rotar, si se quiere desplazar, si quiere patear, si quiere tirar una manito, pero ya el bebé tiene reflejos mucho más definidos que pueden responder a estos estímulos externos marcados como los mecánicos y manuales de la madre. Y en el intestino se empieza a acumular el meconio, que va a estar ahí durante todo el embarazo hasta el momento del nacimiento, en donde se va a eliminar con la primera materia fecal. Y el meconio son las distintas células muertas que han ido quedando en el proceso de formación del aparato digestivo, que se acumulan en el intestino, que hacen una especie de taponcito, y que ese meconio, esas células muertas que ya no sirven, van a ser desechadas finalmente postparto. Esto es importante que lo reconozcamos, debido a que hay algunas situaciones en donde en el último trimestre al final este meconio es expulsado por parte del feto, contaminando el espacio y siendo una causal de
observación, o sea, cuando vemos en el parto sentimos un olor fétido, vemos un color verde y entonces ha pasado de que se ha liberado este mecone dentro de la bolsa y hay que hacer la profilaxia antibiótica o ver el feto o realizar unos laboratorios para ver ese bebé si ha nacido con alguna infección. Entonces esto es importante que reconozcamos que el mecone comienza a los 6 meses, se acumula en el intestino y debe quedar ahí hasta post nacimiento. Durante las 12 primeras horas tiene que expulsarse, no en el trabajo de parto, no preparto. Pero como ustedes verán, aquí no tenemos grandes modificaciones de lo que es la dinámica fetal. ¿Por qué? Porque el feto está ganando peso, está ganando talla, está mejorando lo que ya había construido en el primer trimestre, ampliando las ramificaciones del sistema nervioso central, ampliando las ramificaciones del aparato digestivo, ampliando las ramificaciones del aparato circulatorio, mejorando la tonicidad muscular, endureciendo los huesitos, o sea, mejorando y especificando lo que ya hizo en el primer trimestre y por eso gana peso y talla. Lo que sí vamos a tener es muchos cambios maternos, así como en el primero no lo percibía la madre, la situación de embarazo, aquí hay una percepción de embarazo grande, importante. Ingresa en el segundo trimestre de una manera sin notar la situación de embarazo, sin aparentes cambios anatómicos fisiológicos o con escasos cambios anatómicos fisiológicos y termina el segundo trimestre con una situación de franco embarazo, de embarazo evidente, de embarazo con abundante cambio y ha tenido que en un proceso de 3 meses cambiar anatómica y fisiológicamente su cuerpo de manera muy brusca e importante porque va requiriendo más alimento, más nutrición, más oxigenación este feto y porque ya tenemos en funcionamiento la placenta completamente como órgano de alimentación y detoxificación del feto. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces comienza un aumento considerable hormonal. Este inicio de estrógenos y progesterona que teníamos junto con la gonadotropina que marcaban el primer trimestre, aquí hay gonadotropina sí, pero ya se mantiene más estable. Lo que hay es un aumento muy, muy importante del estrógeno y la progesterona, que es el que, como hemos visto, el cambio anatómico fisiológico es el que va a llevar a cabo todos los cambios que hemos mencionado y que vamos a reflejar y que vamos a reflexionar ahora. O sea, todos estos cambios es por esta acción de estas dos hormonas. Por lo tanto, sus niveles son elevados y tienen que continuar y mantenerse elevados. Las náuseas y los vómitos deben ceder. Recuerden que las náuseas y los vómitos se desarrollan por el inicio de la secreción de la hormona gonadotropina, la hormona progesterona, como una situación semialergénica que debe ceder para este trimestre. Si aún así comienza, ya estamos hablando de una patología del segundo trimestre que se llama hiperemesis gravídica, o sea, aumento de la emesis o el vómito por situación de embarazo y ahí habrá que revisar. Como les he dicho, esto ya lo vuelve patológico, ya lo vuelve dentro del enfoque de riesgo, de alto riesgo, requiriendo aumento de las consultas siempre que nosotros veamos, y esto que les quede claro, cuidados de enfermería, siempre que nosotros veamos que en el enfoque de riesgo lo catalogamos como de alto riesgo, la base es esta, aumento la cantidad de controles, aumento los estudios complementarios necesarios y aumento sí o sí comienzo a incorporar dentro del equipo sanitario de control especialistas de distintas áreas y muchas veces la derivación es siempre de mayor complejidad. Esas tres acciones son como base cuando yo coloco a una gesta dentro del enfoque de riesgo y me determina como un alto riesgo. Entonces, si yo tengo hiperemesis gravídica porque las náuseas y los vómitos deberían ceder y no se dieron, entonces aumentaré los controles, comenzaré a pedir laboratorios para ver que no tenga compromiso de sodio, potasio y cloro, que es lo principal que se pierde durante los vómitos, y esto puede llevar a problemas cardíacos maternos, a problemas de calambres, a déficit de los minerales y realizaré la interconsulta con el nutricionista para que nos ayude con la cantidad, la fracción y la tolerancia alimentaria para no entrar en procesos de desnutrición o en algún proceso de compromiso nutricional de esta mujer gestante por estación de náuseas y vómitos. Entonces,
miren las 3 bases cómo las voy a adaptar a esto. Así que siempre va a haber, cuando pongo un enfoque de riesgo, de alto riesgo, 3 cuidados como base, siempre, siempre. Más lo que nosotros hemos ido construyendo durante las clases. Vamos a tener un aumento del tamaño del útero y ya comienza a ser perceptible por la madre. O sea, aparición de la panza, aparición de la imagen social de situación de embarazo. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque lo que vemos en el espejo, lo que reflejamos socialmente, lo que el otro nos pregunta, es lo que a nosotros nos sirve también para terminar de caer en el procesamiento de información. O sea que también tiene una pauta psicológica importante. Yo durante el primer trimestre sé que estoy embarazada, pero no siento los movimientos del bebé, por lo tanto no me siento embarazada, no siento mis cambios anatómicos fisiológicos porque son imperceptibles, porque son a niveles muy básicos. Y principalmente si yo no quiero avisar que estoy embarazada, no hay forma en que nadie se entere que estoy embarazada, porque no tengo ningún cambio. ¿Qué me van a decir? Ah, estás embarazada porque ¿veo tu útero? No, no lo veo. Entonces, en el segundo trimestre aparece esto. La aparición de la panza implica, primero, que yo racionalice que tengo ahora una situación que ya vamos a ver que con el tiempo va a ir modificando desde mi manera de vestirme, de comportarme, de comer, de caminar, de dormir, de todo. Pero ya los demás se han enterado que estoy embarazada, ya esa panza es del bebé, ya el bebé adentro se mueve, yo ya lo miro, lo percibo, lo incorporo en la dinámica, porque ya no camino igual que antes, porque si me doy vuelta bruscamente cerca de una pared golpeo la panza, o sea, tengo que empezar a buscar el desplazamiento de mi mecánica corporal para evitar golpear la panza, o sea que ya incorporo en mi movimiento la panza. Esto implica el aumento del tamaño del útero, que tiene que ver con el aumento de la necesidad de espacio del feto, pero principalmente con el factor psicológico de la madre de la aparición de la panza, que es una de las cosas que tenemos que trabajar en el plan de cuidados. También comienza un aumento de mamas perceptible y de sus características. En esta comenzamos nosotros, y ya lo vamos a ir desarrollando, a ver el aumento del tamaño de mamas nunca al nivel del aumento que va a tener posparto, en donde va a alcanzar su mayor volumen por la lactancia. Aquí va a haber un aumento que tiene que ver con ir generando glándulas mamarias, ir generando líquido, ir estimulando levemente, porque recuerden que el estrógeno y la progesterona seguirá inhibiendo la lactancia, pero ya va preparando. También aumenta la coloración en la piel, la dureza de la piel en lo que es areolas y pezones, permitiendo de que estos se oscurezcan, se endurezcan y puedan resistir la fricción y la succión del bebé, y a la vez comienza a aumentar el tamaño, crece los pezones tendientes a salir en este segundo trimestre, sí o sí sale el pezón, se erecta para que ya vaya preparándolo para la lactancia. Es bueno que esto lo sepamos porque en este trimestre es donde aparece la erección de pezón. Si no aparece la erección de pezón, en este trimestre es donde se comienzan los trabajos mamarios para poder sacar el pezón y poder durante estos 5 o 6 meses que me quedan, trabajarlo el pezón y promover la lactancia materna. De nada sirve llorar y decir, no me toma la teta porque no me sale el pezón si yo podría haberlo trabajado antes. Esto es responsabilidad del equipo de salud que percibe y conoce los cambios anatómicos fisiológicos que se deben presentar durante los trimestres y debía controlar la erección del pezón en esto. Comienzan a aparecer las contracciones de Braxton Hicks. Aquí empezamos a tener nosotros percepción de la contracción. ¿Qué es la contracción de Braxton Hicks? Es una contracción inespecífica, ya después en el segundo trimestre trabajamos más el tema de contracción, pero básicamente la contracción es una curva, o sea, tenemos un momento de absoluta relajación de la pared del útero hasta que esa pared del útero comienza a endurecerse y a comprimirse, alcanza un punto máximo de compresión que se llama acme y luego va relajando hasta que relaja completamente y vuelve a su tonicidad habitual. Esta contracción en el tercer trimestre va acomodando y luego permite
el trabajo de parto, porque al comprimir el fondo del útero va a permitir la expulsión del feto, pero en el caso de las contracciones de Braxton Hicks, comienza esa contracción, su acné o su punto máximo es muy bajo, son contracciones muy suavecitas, son largas, remiten también en mucho tiempo, pero remiten completamente, son una, dos por hora, si es que son perceptibles por la madre, y responden al movimiento fetal. O sea, responden a esta acomodada del feto, a esta patadita, a esta situación de estrés, o sea, responde a la movilidad fetal. No tiene la función ni de acomodar el bebé, nada, simplemente va mejorando la tonicidad, ya como que va practicando el útero para el trabajo de parto. Pero comienzan a aparecer estas contracciones sonadas de Braxton Hicks. Miren, segunda diapositiva de cambios de la gestante, o sea, miren todos los cambios que tenemos en la madre. También comienzan a aparecer los cambios que habíamos visto, si recuerdan, en la de cambios anatómicos fisiológicos en la presentación, comienzan a aparecer los cambios en la piel, por el aumento de estrógeno y progesterona y el aumento de las pigmentaciones, y aparece la melasma. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de las manchas en la cara? ¿Sí? Yo, por ejemplo, tengo una melasma en la zona del bigote y tengo una melasma en la zona lateral de la cara, que tiene que ver con la abundante, como sabrán, yo estoy cursando el segundo trimestre de embarazo, estoy en la semana 17, y esto empieza a aparecer por la cantidad de estrógeno y progesterona. Y cuando les hablo de socialización del embarazo, yo se me ve la panza. Entonces tenemos la aparición de estas manchas cutáneas por exceso del estrógeno y progesterona. También comienza a la mitad del segundo trimestre a aparecer la línea del alba, que es la hiperpigmentación en la zona media que atraviesa el ombligo del abdomen, que es la característica de la panza grande y las del embarazo. Comienzan a aparecer los angiomas, se vuelven arañitas mucho más coloradas, cutáneos en la zona de la panza, en la zona del cuello. Esto también ya lo hemos visto en la presentación anterior, y aparecen las estrías por una acción mecánica de estiramiento de la piel. Así que aquí es donde comienzan a aparecer las modificaciones de la piel que tienen que ver con una cuestión mecánica y una cuestión hormonal. Comienzan a aparecer los problemas nasales, o sea, comenzamos a tener que la situación esta de congestión, que por ahí lo confundimos con un resfrío, y que en realidad, ¿qué tiene que ver? El aumento del estrógeno y la progesterona al inicio del segundo trimestre llega a que aumente la vascularización a nivel de las vías respiratorias superiores, que nos van a provocar edemas en la zona de las fosas nasales y vías superiores, que nos llevan a aparentar que estamos congestivos, pero no hay moco, no hay secreciones. Sin embargo, llega la tarde y yo me encuentro con más dificultad para respirar, empiezo a respirar por la boca, me cuesta ingresar el volumen de oxígeno, de aire que necesito por la nariz, pero sin ningún tipo de mucosidad. Entonces, ¿qué pasa? Hay edema en estas zonas por congestión periférica, que lleva a que haya dificultad respiratoria, y que no se trata nada más que con descanso, con líquido, con reposo, haciendo ciertas siestas, ahí vamos a tener de que va cediendo. Pero a la vez, ese aumento de vascularización por acción del estrógeno y la progesterona, que me aumenta el edema en los conductos nasales de las vías superiores, también aumenta las características sanguíneas, se vuelven más coloradas, más abundantes y sencillas, con lo cual al aumentar la vascularización de las encías tenemos la posibilidad de, en el cepillado de dientes, el aumento de la posibilidad de sangrado de encías con las correspondientes lesión y posibilidad de infección bucal. Entonces comienzan a aparecer los problemas mentales como sangrados de encías. También aparecen los mareos por los cambios circulatorios y posturales, o sea, aumenta el volumen circulatorio, comenzamos con los problemas, ya vamos a ver, hipotensión supina, pregunta de parcial, comenzamos con los problemas de poder cambiar el plano de alineación de la columna para mejorar lo que es la mecánica corporal, y esto comienza a hacernos cambiar de posición, que nos vamos a agotar mucho más rápido, y este problema de columna, como hemos visto en los cambios anatómicos fisiológicos, compresión, lleva a situación de desestabilización, mareo, dolor de espalda. Todo esto aparece durante este segundo trimestre. Y
los calambres en miembros superiores y miembros inferiores, que tiene que ver también con esta compresión de la circulación, tanto de la circulación sanguínea como del retorno venoso, tanto por el peso de las manos sobre los hombros, que lleva los hombros adelante, que los desciende, aumentando la compresión nerviosa y sanguínea de los miembros superiores, produciendo, ¿se acuerda lo que hablábamos? El problema del túnel carpiano, o sea, la amortiguación de la mano, la amortiguación de los dedos. Y en los miembros inferiores, por la acción de la hipotensión supina, también comenzamos con calambres, dolores en los miembros inferiores. Todo esto lo hemos visto en los cambios anatómicos fisiológicos, y este es, como verán, casi todo lo que hemos hablado en ese video lo estamos viendo que se produce en este trimestre. Por lo tanto, este es un trimestre de muchísimo cambio materno de la gestante, con cambios estables en lo fetal, que por lo tanto va a requerir muchísimo control de enfermería, porque va a tener muchas adaptaciones que van a tener que ustedes ver que estén cumpliéndose dentro del marco de evolución natural, normal, o preestablecida, y a la vez vamos a tener que hacer mucha educación para ir preparando a esta mujer, que ya la veníamos preparando en el primer trimestre, pero que aquí vaya viendo, reconociendo y detectando cualquier situación de alarma en este proceso de desviación de la evolución, si así sucediera. Entonces, mucho trabajo de enfermería durante este trimestre. Así como en el primero nos enfocábamos mucho en un área, aquí nos vamos a enfocar en otra. Y volvemos ya al proceso de atención de enfermería, y vamos a ver, como les he dicho, nos vamos a enfocar en tres: en valoración, en diagnóstico y en plan de cuidados. En valoración, en el primer trimestre era como el que más estábamos, porque preguntábamos muchísimo, porque necesitábamos establecer el vínculo, necesitábamos establecer la comunicación, necesitábamos tener mucha información para conocer, mucha información. En la valoración es importante, consultamos, pero hay cuestiones muy específicas, pero principalmente nos vamos a centrar, como hay tantos cambios anatómicos fisiológicos, nos vamos a centrar en el examen físico. O sea que ese va a ser la instancia del proceso, la etapa del proceso de atención de enfermería que más vamos a desarrollar. Con respecto a la valoración, ¿qué vamos a hacer? Ya no es establecer la comunicación, la relación, no, ya no nos enfocamos en eso, sino ya lo que queremos es identificar las preocupaciones del paciente, valorar que este embarazo se está desarrollando dentro de los parámetros saludables para la gesta. Así que nosotros lo que vamos a hacer ya es muy específico. Seguimos con las pautas como en el primer trimestre de comunicación planificada, dirigida y centrada en contenido específico, que nuestro contenido será identificar las áreas de preocupación y corroborar que los cambios anatómicos, fisiológicos y psicológicos se están desarrollando dentro de las pautas de normalidad o saludable. Vamos a seguir trabajando sobre las apreciaciones subjetivas del estado de salud de la madre, fundamental en este momento, porque ella no se siente tan enferma, pero se siente muy incómoda, y entonces estos cambios anatómicos fisiológicos tienen toda una percepción subjetiva de estoy bien, estoy mal, estoy saludable, o el embarazo me hace sentir enfermo. Y las observaciones objetivas de enfermería van a seguir siendo una parte fundamental en este diálogo de valoración, en donde vamos a seguir trabajando sobre anhelos, posturas, lenguaje corporal, todo lo que hemos venido viendo que vamos a percibir sobre este proceso de valoración. En la valoración seguimos trabajando sobre anamnesis y entrevista, seguimos sobre las pautas para la entrevista de escucha activa, contacto visual, reconocimiento de deseos y sentimientos. Vamos a trabajar sobre examen físico y estudios complementarios. Siempre son nuestros tres tópicos de valoración. Así se recoge la imagen. Yo no puedo hacer una entrevista y nunca hacer un examen físico ni estudios complementarios. No puedo ver o diagnosticar un enfoque de riesgo solamente con laboratorios y sin examen físico o anamnesis. Sí o sí, estas tres cosas se complementan y el todo hace una buena valoración integral e individualizada. Si vemos solo una parte, vemos solo una fracción de la realidad.
Valoración, anamnesis. ¿En qué nos enfocamos para hacer la entrevista, para desarrollar las consultas y la comunicación durante este segundo trimestre? Nos enfocamos en poder chequear o registrar el bienestar general, emocional y fisiológico. ¿A qué nos referimos? A preguntarle cómo se siente en cada una de las visitas que van a ser mensuales del segundo trimestre. Cómo se siente en general, cómo está tomando el embarazo, cómo está tomando la familia, cómo se siente con los cambios, con la aparición de la panza, con el movimiento del bebé, si tiene algún problema de salud, cómo se estaba adaptando. Esto nos importa saber a nosotros si se siente bien en su bienestar, si se siente mal, qué es lo que la hace sentir mal. También vamos viendo las necesidades familiares, o sea, si cómo va cumpliendo ella con su rol, cómo la familia se va adaptando a esta aparición de la sociabilidad del embarazo, que es la aparición de la panza, a eso nos referimos. Las adaptaciones a los cambios fisiológicos, o sea, qué cosas está haciendo ella para adaptar su entorno, su familia, su dinámica familiar, su vida, que implica lo biológico, lo físico, lo actitudinal, tendientes a estos cambios fisiológicos. O sea, cómo ha adaptado la ropa, cómo ha adaptado la alimentación, cómo ha adaptado determinadas cosas que se podía caer en la casa si tiene muchas escaleras, cómo ha adaptado la dinámica familiar, si tiene hijos chicos, quién le ayuda porque ya no puede levantar el niño. Entonces, ¿cómo se han realizado estas adaptaciones y los cambios fisiológicos propios del embarazo, principalmente de esta aparición de la panza? Y cómo ella se va adaptando para dormir de costado, de boca arriba, cómo está ella trabajando esta área. La reacción de los miembros de la familia y ante la visibilización del embarazo. O sea, aquí es donde principalmente los hijos registran el embarazo. Aquí es donde aparece la panza y los chicos comienzan a acercarse a la panza, integrándola a la dinámica familiar o se alejan. Aquí es donde la panza aparece también dentro de la dinámica sexual de la pareja. Aquí es donde la panza aparece para el resto de los miembros de la familia. Aquí es donde el bebé se incorpora en la conversación y en la dinámica familiar. Entonces, es importante saber que ella nos diga cómo está reaccionando la familia, cómo reacciona mi marido, cómo reacciona mi suegro, cómo reacciona una tía, si veo que tiene algún inconveniente, cómo reaccionan mis hijos. Todo esto es importante que vayamos conociendo porque puede haber algunas alteraciones de la dinámica familiar que llevan a poner en riesgo esta circulación de poder, de información, de comunicación que afecta emocionalmente a la madre que está gestando. No es bueno afectar a la madre. Y después vamos a trabajar estas dos últimas pautas que no están en el dossier, pero que tienen que ver con el pensamiento de la integración. Vamos a profundizar la valoración de las alteraciones que hemos detectado durante la entrevista del primer trimestre. O sea, si yo en el primer trimestre hablaba de problemas de la dinámica de comunicación, si en el primer trimestre he detectado algún problema en la nutrición, en la selección, en el conocimiento, en lo que yo haya detectado, voy a seguir profundizando y dirigiendo mi pregunta a ver, ¿se acuerda que habíamos hablado de esto? ¿Cómo lleva ese tema? ¿Mm? Ese problema que usted tenía, ¿cómo sigue desarrollándose ahora? Ese problema laboral, ¿lo ha podido solucionar? O sea, esa señal de alarma prendida en el primer trimestre durante la valoración que me decía, chequear la información cómo va avanzando porque se puede ir hacia cualquier lado, que no era un enfoque de riesgo, que no llevaba a que yo tenga que actuar, pero que ya me prendió una señal de alarma en información futura, la veo aquí, profundizo. O sea, ¿qué es lo que le digo? A ver, señora, ¿qué es lo que venía pasando? ¿Sigue pasando? ¿Usted tenía problemas? ¿Se separó? A ver qué pasó, cómo solucionó el problema económico. Profundizo en los tópicos de valoración del primer trimestre que yo ya había encontrado alteraciones. Y a la vez, como yo en el primer trimestre he hecho intervenciones de enfermería, por ejemplo, he dado una consejería sobre nutrición en donde le he dicho, bueno, la calidad de los alimentos, podríamos ponernos como meta cambiar la calidad de los alimentos para incorporar las características, para incorporar más verduras, podríamos ir incorporando los verdes de a uno,
por ejemplo, o decirle, bueno, podríamos, como pauta de implementación del primer trimestre, podríamos conversar con su marido sobre la dinámica de la actividad sexual o sobre el plan para el nacimiento, qué es lo que tenía pensado. Bueno, esas cosas que nosotros hemos usado como intervenciones durante el primer trimestre, nosotros vamos a ver aquí en el segundo trimestre durante el proceso de valoración, que es de valoración del segundo trimestre, y a la vez es la evaluación de que va funcionando estos cuidados que yo he implementado durante el primer trimestre y nos va a permitir a nosotros continuarlos, ampliarlos o desecharlos porque ya no los necesito o porque no me está funcionando. Si yo he aconsejado, por ejemplo, en el primer trimestre, que esta mujer mejore la calidad y la selección de alimentos, así como también la periodicidad del ingesto de proteínas, y aquí vuelvo a consultarle, si usted específicamente se acuerda que habíamos quedado, ha hecho esto, dice no, y le pregunto por qué, porque no me interesa, porque me he olvidado, veré si continúo en esa línea de educación, en esta implementación de cuidado, o me replanteo de acuerdo a lo que yo recoja de información, cuál va a ser mi intervención en esa área. Entonces, este momento de valoración me sirve para evaluar este plan de cuidado que yo he implementado en el primer trimestre y cómo está funcionando su impacto. Hasta ahí estamos con la valoración. Como verán, es un tópico de ver cómo está desarrollándose, pero medio que nos quedamos ahí, no es tan extenso como la recolección de información del primero, y entramos ya así en lo importante que es el examen físico, porque va a haber muchas modificaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que establecer en el examen físico? Vamos a establecer cuál es el valor actual. O sea, con este examen físico yo necesito saber qué es lo que está pasando el hoy, pero también el hoy, no solo decodificado como información de hoy, sino como esa información que viene en evolución temporal. Porque yo el hoy de cualquiera de estas cosas que vamos a ver en el examen físico es producto de un momento específico, pero es resultante de un proceso en el tiempo. Para eso es importante que cada vez que yo realice un control esté ubicada en la edad gestacional. Para eso tengo que tener en claro, recordamos, la fecha de la última menstruación y la cantidad de semanas que ha pasado hasta el día de la consulta, para lo cual usamos muchas veces el gestograma, y sabiendo en qué semana estoy parada, en qué edad gestacional, voy a poder establecer si lo que estoy viendo ahora es normal o está con una desviación por debajo o por encima de lo normal, y a la vez voy a saber si hoy es normal, perfecto, pero si esa evolución que hoy me da normal viene evolucionando dentro del parámetro de normalidad, porque hoy me puede dar normal, pero viene con una línea en meseta que no ha evolucionado porque en el primer trimestre ya estaba muy por encima de lo que tenía que estar. Entonces, todo tiene que evolucionar dentro de un parámetro. Todo en el embarazo, todo control se da en curva. Entonces tenemos que conocer en qué semana estamos paradas, cuál es la valoración, qué es lo que decimos, qué me dice este valor actual y este valor en desarrollo temporal. Es importantísimo tener el desarrollo temporal, conocer. Y con esto vamos a identificar los cambios fisiológicos y los desvíos de la normalidad. Fundamental. Si no, no vamos, si vemos solo la foto del hoy y no sabemos producto de qué es, no puedo saber que hay un desvío. Primera cuestión, como hemos hecho en el primer trimestre, lo primero que hacemos cuando llega, peso y ganancia de peso. Mientras hacemos la entrevista, obviamente. Aquí ya no determinamos índice de masa corporal. Aquí ya no la medimos, porque aquí ya ha habido modificación del peso, o sea que aquí siempre nos va a dar con exceso de peso o aumento de peso. Aquí lo que vemos es peso y ganancia de peso. Vemos cuánto pesa la semana que estoy. Por ejemplo, estoy en el control de la semana 22, que es el final del segundo trimestre, ella está pesando 74. Bien, ese 74, ¿qué me dice? Agarro el histograma, me dice que ya comenzado con 68 tiene una ganancia de 6 kilos. Perfecto, está dentro de lo normal o está excedida en lo que está listo. Yo lo voy a saber en base al histograma. Ahora, después que tengo que ver cómo ha ido ganando el peso. Y ustedes, aquí en este ejemplo que les voy poniendo es, ella en el primer trimestre
lo marco aquí en el punto 0 porque es mi primer control, es cuando yo le realicé esa base que tenía el peso de antes del embarazo sin modificación. Si no lo tengo al peso antes del embarazo, es el peso del primer trimestre, lo coloco en la intersección de ambas, de ambos ejes, X y Y, en la punta, porque ese es mi punto de partida para la ganancia de peso. En la semana 15, ven, busco abajo, tengo las semanas de amenorrea y en el eje transversal, en el eje vertical, tengo la cantidad de kilos ganados. En la semana 15 ella pesaba 71. 71, ¿qué me sirve para saber? 68, 69, 70, 71. Ella había aumentado 3 kilos del primer trimestre a la semana 15. Ubico la semana 15, ubico del punto 0 3 kilos y hago una marquita. Viene de vuelta al control en la semana 22, pesa 74. 72, 73, 74, aumento 3 kilos más. Busco la semana 20, 21, 22, subo, aumento 3 kilos, 1, 2, 3 kilos desde el último control y coloco. Y como verán ustedes tenían que la curva que iba desde el primer control hasta las 15 semanas estaba ubicada dentro de un percentil 50. Era un estándar, perfecto, el aumento de peso venía bien. Pero ahora voy teniendo de que en el otro ya está subiendo un poquito del P50 y ahora está en el P60, o sea que está aumentando un poquito de más. Ella después en el próximo control yo tendré que ver si sigue en una curva que sigue el percentil 50 que es lo ideal o siga o vaya aumentando o bajando de peso o esa curva se vaya moviendo. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo? Realizar el control de peso de la mujer para poder ver la ganancia de peso, si el peso está bien para la edad gestacional y si va ganando peso adecuado para poder sostener el desarrollo y crecimiento del feto, ¿ok? Así es como se puede marcar dentro del calendario la ganancia de peso y en esta curva la vamos a ir percibiendo nosotros y vamos a ir viendo si está ganando bien peso o no. Recuerden, en el primer trimestre según el índice de masa corporal, hemos categorizado y hemos visto, según la categoría, cuánto peso ideal en todo el embarazo debía ganar. Y si esta mujer ha empezado, por ejemplo, con una obesidad porque medía 1,65 y pesa 68 kilos, entonces debía ganar en todo el embarazo un aproximado de 8 o 9 kilos y ella ya en el segundo trimestre ya ha ganado 6 kilos. O sea, me queda muy poco margen. Entonces, ahí también me sirve a mí ver la proyección de la categorización del primer trimestre. ¿Ok? Seguimos con esto. Entonces, como hablábamos, establecer estos parámetros, siempre nos paramos en la edad gestacional, fundamental. Después, ¿qué vamos a tener? Los signos vitales, vamos a tener que realizar el control, vamos a ir viendo cómo cambia el pulso, aumenta un poco la frecuencia cardíaca para mejorar la distribución sanguínea, la dinámica respiratoria todavía no ha sido modificada en gran medida, que va a ser modificada en el segundo trimestre, en donde aumenta levemente la frecuencia por la expansión y la respiración torácica. La saturación de oxígeno no hay gran evolución, pero tenemos que controlarla. La temperatura por acción de las hormonas varía y aumenta 1 grado centígrado y hay que controlarla. Pero lo que yo he hecho el apartado es lo que tenemos durante el segundo trimestre de mucha modificación, es la presión arterial por la hemodilución y el aumento de la distribución hacia la zona placental. Hay una congestión, hay un aumento de la formación de sangre. ¿Qué es lo que tengo que detectar? Estas 3 cosas importantes. Cuando cambia la presión arterial en el segundo trimestre, naturalmente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Por la hemodilución y el aumento de la vascularización, la presión tiene que ceder porque aumenta la distribución. Primer trimestre, normal, segundo trimestre, desciende, tercer trimestre, vuelve a los parámetros normales. Eso era lo que hemos visto como cambios normales. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que ver? La aparición de la hipotensión supina, que es lo que estamos viendo nosotros aquí en esta imagen, que es, como el peso ya tiene tamaño y tiene peso, como el feto ya tiene tamaño y tiene peso, cuando la madre se encuentra en posición supina, acostada boca arriba, con todo el peso sobre la espalda,
La espalda ejerce un plano de soporte o de límite estable, de límite duro. ¿Qué es lo que hace? El peso del feto comprime la vena cava inferior. Al comprimir la vena cava inferior, todo lo que queda de la zona del ombligo, de la zona del abdomen para abajo, comienza a tener congestión venosa periférica. Aumenta la presión de todo lo que es la vena cava inferior, todo lo que es el líquido de los miembros inferiores, de los riñones, de la vulva, de la zona anal, porque no puede retornar al corazón para hacer todo el proceso y volver a ser distribuido. ¿Esto qué hace? Que al aumentar la presión venosa periférica, aumenten los edemas. Esto lo hemos hablado nosotros en cambios anatómicos fisiológicos fundamentales. Este aumento de edema hace que comiencen las compresiones y la extravasación o la vascularización fuera de la zona normal. En los miembros inferiores aparecen las arañitas, las varices como problemas circulatorios, los edemas periféricos. Pero también aparece la deficiencia de volumen renal para el filtrado renal, por lo tanto, bajamos el nivel de volumen de producción de orina, aparece el aumento de la presión en las venas de la zona anal y aparecen los hemorroides. Todo esto aparece ¿por qué? Porque al no poder volver la sangre queda congestiva ahí. A su vez, disminuye todo lo que es el volumen sanguíneo de retorno a la zona derecha del corazón y por lo tanto disminuye el volumen sanguíneo de la zona izquierda para ser eyectado. Esto lleva a que disminuya la presión materna controlada en miembros superiores. Yo controlo el miembro inferior, tengo aumento de presión venosa. Si controlo el miembro superior, tengo aumento de presión, disminución de presión arterial por falta de volumen. Y esto lleva a que si hay menos volumen, hay menos irrigación cerebral, hay menos oxigenación. Esta mujer comienza a bajar, se baja aproximadamente 30 milímetros de mercurio 10 minutos después de haberse acostado en posición supina y produce desmayos, mareos, náuseas, malestar general de la madre, pero a la vez hay menos irrigación arterial que llega a la zona de la placenta y por lo tanto hay menos oxigenación y nutrición fetal. Puede haber sufrimiento fetal si esto se prolonga en el tiempo. Entonces, la hipotensión supina es la hipotensión de 30 milímetros de mercurio 10 minutos después que se ha acostado la madre en posición boca arriba por compresión de la vena cava inferior que lleva a aumento de la presión venosa periférica con disminución de la perfusión renal, aumento de la posibilidad de hemorragia, aumento de los edemas de miembros inferiores y también de problemas circulatorios como varices y arañitas, y en la zona superior disminución de la perfusión placentaria, de la cantidad de sangre que llega a la placenta y a la vez disminución de la presión arterial materna, mareos, náuseas, vómitos y descompostura de la madre. Todo esto es el combo de hipotensión supina. Ya lo vamos a ver cuando veamos aquí, cuando veamos reposo, vamos a ver cómo se soluciona rápido. Decúbito lateral izquierdo. La panza cae, no existe este plano, no se comprime la vena y por lo tanto la sangre sigue fluyendo durante los periodos de descanso. Simplemente con la madre acostada de costado solucionamos este gran problema de hipotensión supina. Pregunta de parcial, importantísimo porque es un hallazgo que hay que buscar durante esto. ¿Cómo lo hacemos? Como valoración de enfermería. Realizamos el control sentada de la mujer de la presión arterial, luego la acostamos en lo que realizamos, ya vamos a ver los otros procedimientos, medimos altura uterina, hacemos Leopold, escuchamos el corazón del bebé, hacemos todo lo demás, esperamos que pase 10 minutos y volvemos a controlar la presión. Y si hay un margen superior a 15 milímetros de mercurio hasta 30 milímetros de mercurio que baja, o sea, menor, estamos viendo de que hay una hipotensión en situación supina y ya comenzamos la pauta de educación, sí o sí. Pero esto es un control de segundo trimestre. Después, ¿qué más? Con respecto a la presión, tenemos que ver si hay un aumento de la presión arterial sistólica. ¿Por qué? La presión arterial puede aumentar conjuntamente, solamente en sistólica o en diastólica. En este caso, si aumenta la presión arterial en sistólica, o sea, si aumenta la presión de eyección del corazón, solamente del corazón en su máxima actividad, estamos hablando de que al corazón le está costando eyectar la sangre
de la situación de embarazo. Entonces hablamos ahí del diagnóstico de hipertensión inducida por el embarazo. Y no necesariamente se ha movido la presión diastólica, que es la del corazón en reposo. Sin embargo, también tenemos que ver, volvamos a la de los controles, a la clase, el riesgo de preeclampsia. ¿Cuándo tengo yo preeclampsia? Cuando tengo un aumento general de la presión arterial sistólica y diastólica por encima de los 116 sistólica y 70 en diastólica, que normalmente hablamos de ya el diagnóstico, se acuerda que hablábamos de la regla, en 140-90 de presión, ya empezamos a hacer las indagaciones de eclampsia y preeclampsia. Entonces, esas son las tres cosas que buscamos. Hipotensión supina, miramos si ha habido cambio en la sistólica, si ha habido aumento o no, después de no la diastólica, si solo cambió la sistólica y no la diastólica, hipertensión inducida por el embarazo, y si ha cambiado ambas, si ha aumentado ambas, tenemos preeclampsia, de acuerdo a lo que vamos a ir haciendo los criterios de ir seleccionando cuáles son los controles, ¿ok? Entonces, esto es lo que vamos a enfocarnos en los controles de signos vitales. También, ¿qué vamos a evaluar? Y vamos a evaluar la presencia de edema y el grado de edema, que no debe estar presente como parte normal del desarrollo del embarazo si lo está en el segundo trimestre, porque por más que no esté acostado boca arriba, la compresión del feto sobre todo lo que es las arterias y venas femorales lleva a que haya una presencia de edema en el segundo por el peso del feto. Aquí, si aparecen edemas, hay que establecer el grado y normalmente tienen que ver con esta cuestión de la hipotensión supina. Entonces tenemos que valorar la presencia en miembros inferiores de edema y su grado. Vamos a hacer la inspección y la palpación abdominal y ya vamos a ir viendo básicamente para ir detectando durante el examen físico la altura uterina, en donde vamos a poder ver la edad gestacional, pero vamos a ir palpando el abdomen para ver algunas malformaciones, alguna cicatriz, si aparece angioma, estrías. El examen mamario, como ya les había dicho, vamos a empezar a ver si ha aumentado el tamaño, la turgencia de las mamas, el peso de las mamas, la pigmentación de la areola y principalmente la erección del pezón. Y vamos a medir la altura uterina. La altura uterina nos va a dar a nosotros, esto ya lo he desarrollado en la clase de controles, nos va a permitir saber el crecimiento fetal. Con una cinta inextensible, tocando el hueso púbico, tomándolo como punto cero, en referencia vamos a ir midiendo en la mujer en posición acostada la altura que tiene, y esto tiene que ser aproximadamente en centímetros la misma que la edad gestacional. Por eso es tan importante saber en qué edad gestacional estoy parada. Y de acuerdo a la edad gestacional, tengo yo, de acuerdo al gestograma, la percepción de este parámetro es normal, este parámetro no es normal, está excedido o está por debajo. Pero aquí vamos a medir la altura uterina para confirmar el crecimiento y desarrollo fetal. Bien. También vamos a valorar el feto por sí mismo con el examen físico, que es lo que vamos a valorar, la vitalidad fetal, el movimiento. Vamos a intentar estimular y ver que el bebé se mueva durante la consulta. Vamos a valorar la frecuencia cardíaca fetal a través, también lo hemos hablado en la clase de controles, a través de la escucha por el estetoscopio de Pinal, en donde vamos primero a buscar la altura uterina, realizar la maniobra de Leopold de ubicar la presencia fetal, buscaremos el hombrito del niño, apoyaremos después de las 20 semanas el estetoscopio de Pinal y escucharemos y contaremos los latidos teniendo la diferenciación del pulso materno para no confundirnos. Aunque la verdad es que entre un pulso materno de 70 y un latido de 160 hay poca margen de confusión. Y vamos a ir viendo el crecimiento fetal, que como les he dicho se valora con la altura uterina, pero aquí tenemos que relacionarlo dentro de este proceso de control fetal. Y después, ya que hemos realizado todo ese examen físico, pasamos a la valoración con los estudios complementarios. En este trimestre se pide muy poco, ya las bases, salvo que yo tenga la alteración de algún laboratorio del primer trimestre, hago la continuidad en el segundo,
pero si no tengo ninguno alterado, directamente en este segundo trimestre solamente controlo orina completa, porque sin necesidad de pedir urocultivo salvo que salga alguna alteración, porque lo que yo estoy buscando es aparición de glucosuria que me lleve al diagnóstico de diabetes gestacional, la proteinuria que me lleve a mí al diagnóstico de hipertensión inducida por el embarazo y a la presencia de nitritos o leucocitos en la orina completa que me lleve a el diagnóstico de infecciones de tracto urinario. Esas son las tres cosas, solo orina, no pido sangre, no pincho a la mujer, no hay nada más que buscar salvo que yo tenga alguna alteración del primer trimestre que deba controlarlo como una anemia, como alguna otra alteración ya de glucosa o alguna otra alteración. Y voy a pedir una ecografía entre las 20 y 24 semanas que se llama ecografía morfológica, en donde yo veo todo el cuerpito del bebé, a ver que estén bien desarrollados los miembros, la cabeza, que esté en buen tamaño, el abdomen, ahí veo la genitalidad, la determinación del sexo, varón o mujer. Y con esto termino el proceso de valoración. Diagnósticos. Los principales diagnósticos que trabajamos durante este segundo trimestre tienen que ver con estos tópicos. Los trastornos de imagen corporal, ¿por qué? Porque aparece la modificación de la imagen corporal, la modificación de la vestimenta, de la caminata, de el ver mis límites, de cómo me siento, todo. Y esto puede generar un impacto psicológico importante que lleva a un trastorno de imagen corporal que ya existía o que se presente. Entonces, es parte de los diagnósticos. Trastorno de la imagen corporal relacionado con la aparición de la visibilización del vientre del feto. Alteraciones en el mantenimiento de la salud relacionados con, o sea que yo me cuesta mantener bien mi salud relacionados con que no conozco cómo cuidarme, que no descanso bien y que no me relajo, que tengo problemas con mi higiene personal, dolor que tiene que ver con el dolor de la espalda, si continúan las náuseas, malestares de ir acomodándome la aparición de la panza. Alteración de los procesos familiares, como yo les decía, aparece socialmente la panza. Esto ha producido que alguno de los chicos rechace que mi marido no quiera tener relaciones sexuales porque se siente incómodo con la presencia del bebé entre los dos. Estas alteraciones de los procesos familiares van a ir apareciendo como un diagnóstico que va a requerir intervención de enfermería. Y ansiedad, marcada en todo el embarazo, pero en este también la ansiedad está relacionada con las molestias físicas, con el bienestar, a ver, el bebé está bien, lo siento, no lo siento, con esta dinámica familiar que está cambiando. Estos son los diagnósticos que pueden presentarse, más de cualquier otro que podamos encontrar, pero los estándares que se presentan durante el segundo trimestre. Y en las intervenciones a plan de cuidado, como les he dicho, lo que yo voy a describir son los básicos para todas las pacientes. A eso le agregas vos los diagnósticos, el plan de cuidado de acuerdo a los diagnósticos que has ido arriba. Pero sí o sí para este trimestre hay que hacer esto. ¿Cuáles son los cuidados? Inmunización. Hay que planificar y desarrollar la inmunización. Colocamos doble adulto, triple bacteriano, la primera dosis entre las 20 y 24 semanas y la segunda ya entra en el tercer trimestre. Pero colocamos antigripal durante este trimestre si no lo hemos colocado durante el primero. Esto también ya lo hemos desarrollado si tenemos que ha habido una gesta en un proceso menor de 10 años con calendario completo de triple bacteriano y doble adulto, no se vacuna la madre. Si no ha habido un calendario completo, se vacuna la madre con refuerzo, y si directamente no ha habido un esquema completo en los últimos 10 años, se vacuna de cero. ¿Okay? Entonces, eso ya lo hemos trabajado, pero es importante que estemos en este trimestre, se empieza la inmunización, sí o sí. Después tenemos el proceso de atención de enfermería, los cuidados, tenemos la vestimenta y calzado, tienen que ser cómodos, sueltos y absorbentes. O sea, empezamos a tener vestimentas que permitan la movilidad del bebé, que eviten la compresión del retorno venoso, los calzados que no sean extremadamente altos también para mejorar todo lo que es la vascularización, y que sean absorbentes, porque si aumentamos un grado por acción de las hormonas, la temperatura, aparece la transpiración, no importa que estemos en pleno invierno, y la absorción de las fibras que tenemos nosotros en la ropa va a evitar
que generemos olor, que generemos zonas de roce, zonas de contacto y a la vez que generemos estas cuestiones como de irritación. ¿Sí? Postura y mecánica corporal. ¿Cómo vamos a trabajar? Y vamos a trabajar viendo cómo va modificando, ayudándole a modificar, enseñándole cómo va a caminar, cómo tiene que abrir las piernas para mejorar el plano inferior donde va a caer la panza. Entonces vamos a trabajar su postura corporal, cómo va a ir poniéndose durante el día. Baños y natación, vamos a trabajar también el no las duchas vaginales, el que puede realizar algunos días de natación, todavía no hay inconvenientes, pero vamos a trabajar sobre este plan de educación. Actividad física, vamos a trabajar, y ya venía desarrollándose, si no la incorporamos sí o sí, debe haber una actividad física que sea aeróbica y moderada durante este trimestre, que va a mejorar mucho el retorno venoso, el esparcimiento, la oxigenación y la elasticidad de los tejidos. Aeróbica quiere decir que puedas respirar mientras las hace, que no se canse, moderada, que sea de 30 minutos a 40 minutos, que no sea de alto impacto. Se recomienda que como ya ha aparecido la panza y ha habido modificación de la mecánica corporal, no corran porque empieza a pelotear la panza, es molesto, y que se realicen actividades de extensión y de relajación como parte de la actividad física. Entonces, esto vamos a planificar como acción. Aquí viene lo que hablábamos tanto de la hipotensión supina como uno de los problemas que solemos tener gástricos, que es el reflujo gástrico, y hablamos de descanso y relajación y hablamos del decúbito lateral izquierdo. ¿Por qué el decúbito lateral izquierdo? Porque el aparato digestivo cae en manera recta, hace una pequeña curva hacia la derecha, vuelve a hacer una curva hacia la izquierda y desagota en la parte izquierda del cuerpo del ser humano, desagota el estómago, ¿ok? Entonces, si viene así, hace una curva y desagota en la parte izquierda y yo me acuesto sobre la parte derecha, este estómago pasa a estar arriba, por la gravedad, vuelca su contenido por el peso sobre toda la zona y produce el reflujo, como ven en una de las imágenes. Si yo me acuesto sobre la zona izquierda, no puede ir en contra de la gravedad y entonces el contenido queda ahí hasta que se vacía y no vuelve a la zona del esófago y evita el reflujo. Entonces, descanso y relajación de cúbito lateral izquierdo. Me ayuda con el reflujo gastroesofágico y a la vez, al caer, miren cómo cae el feto y no comprime la columna y la vena cava, también me ayuda muchísimo con qué, con la hipotensión supina y con el colapso de la vena cava inferior. Y mejora la irrigación de los miembros inferiores para que depuren los edemas. Otra cosa, cuando la panza va creciendo, ¿qué es lo que nos produce la incomodidad? Cuando la pierna cae porque comprime la panza. Entonces ahí es un buen momento para aumentar el plano de la panza para que la panza se ubique entre ambas piernas abiertas, y eso lo logro colocando una almohada entre las piernas, como para mejorar el descanso del sueño. Entonces, esto es importante. Dentro de las intervenciones está la educación de decúbito lateral izquierdo para evitar el reflujo, así como también para disminuir la hipotensión, el riesgo de hipotensión supina y mejorar el descanso del sueño. Trabajo, que es importante. Aquí vamos a trabajar un parámetro muy importante, que tenemos que nosotros indagar e intervenir. Evitar la fatiga, con lo cual tenemos que organizar los tiempos de trabajo, organizar los tiempos que estoy sentado, tiempos prolongados sentada, parada, y ir realizando ejercicios que promuevan el movimiento de los miembros inferiores para el retorno venoso. Ustedes tienen algunas imágenes en la bibliografía con respecto a cómo cuando pasas mucho tiempo sentada, cómo ubicar las piernas, cuando pasas mucho tiempo parada, cómo realizar actividades de relajación. Pero vamos a trabajar sobre la discriminación laboral. En el segundo trimestre, como yo les he dicho, aparece la visibilización de la panza. Al aparecer la visibilización de la panza, sí o sí aparece la situación social positiva de la panza, pero también negativa de la discriminación. ¿Y aquí qué pasa? Puede aparecer situaciones laborales, perdón, pero me estoy quedando sin batería, estoy conectando la computadora, ahí está.
pueden aparecer situaciones laborales de discriminación, despido. O sea, si yo soy moza y necesito moverme y estoy embarazada y aparece la panza y si yo soy mi empleador se entera, no va a querer, no me sirve, embarazada, no va a poder bandejear. Ejemplos extremos, ¿ok? Entonces, hay legislación, hay una legislación nacional y una provincial de protección contra la discriminación laboral y principalmente protección para la situación de la maternidad. En la Ley de Contrato Nacional 20.744, en el capítulo 2, se habla específicamente de la protección de la maternidad. ¿Cómo se hace esta protección? Primero, hay que comunicar fehacientemente el embarazo. Esto se hace con un certificado médico en donde estipule que estoy embarazada, de cuánta edad gestacional y la fecha probable de parto. ¿Esto qué hace? Me establece el tiempo. ¿Por qué? Porque yo tengo desde que comunico el embarazo hasta los 12 meses postparto del niño nacido vivo. Entonces, si yo tengo el certificado de la edad gestacional y la fecha probable de parto, yo puedo establecer el tiempo en el cual desarrollo la gesta y cuánto se va a prolongar esta gesta después un año. Y ahí voy a poder tener el año y 9 meses que corresponde legalmente para mis derechos. ¿Cuáles son mis derechos según la ley? Mi derecho es la estabilidad laboral, conservar el empleo. No se puede despedir una mujer embarazada que ha comunicado su embarazo por su situación de embarazo. Si se la quiere despedir porque ha robado o lo que sea, tendrán que esperar. ¿Por qué? Porque está embarazada y no se puede despedir una mujer embarazada por protección de la maternidad. No se la puede dejar sin trabajo. Se la puede cambiar de función, pero no se la puede dejar sin trabajo. Está prohibido que la mujer, esto hablo de la ley nacional, trabaje 45 días antes del parto y 45 días después del parto, y esto es acumulable. ¿Por qué es acumulable? Porque yo decido no tomarme 45 días antes del parto, solamente me tomo 10 días, me tomo 10 días de licencia, voy al trabajo de parto y me han quedado ¿cuánto? 25 días. Listo, a mis 45 días postparto se le aumentan mis 25 días que me han quedado del preparto. O sea, 90 días en total, dentro de los cuales no tengo obligación de ninguno antes del parto y todos son acumulables y me los puedo tomar todos. Sí tengo que dejar algo para el postparto, pero me lo puedo tomar todo después del postparto. Conservación salarial. Yo les he dicho, no me pueden despedir, me pueden mover de zona, pero no me pueden tocar el sueldo. ¿Esto para qué es? Por ejemplo, para las policías que hacen horas extras, y ya venían teniendo una estabilidad salarial. ¿Por qué realizaban esas horas extras? De pronto ya no pueden hacer guardias, ya no pueden hacer determinadas cosas, las cambio de función, pero dejan de hacer estas horas extras, lo cual implica casi un sueldo más. No se puede descontar. Se le sigue pagando el sueldo como si estaría haciendo esas horas extras porque no se le puede afectar económicamente. ¿Ok? No se le puede descontar ese dinero. Entonces, esto es importante, que hay una conservación salarial. Si se llega a despedir, que se hace un juicio de indemnización. Aquí se hace un juicio de indemnización por daños y perjuicios doble. ¿Sí? Pero no sé, en líneas generales no se puede despedir, tiene que argumentar muy bien el empleador que la despide por una situación que es importante y conflictiva, que no tiene que ver con el embarazo, y aún así, sí o sí, no importa el motivo, tiene que indemnizar completamente. Y después se le da un descanso diario de 2 horas por lactancia para amamantar. Por eso es necesario establecer el periodo, porque esto se le da durante hasta que el bebé cumple un año de vida. Una vez que el bebé cumplió el año, vuelve a su jornada laboral habitual. Esta ley nacional se refleja en Santiago del Estero a través de la ley 5.642, que es el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Provincial, en donde habla el capítulo de licencias, justificaciones y franquicias, que habla del artículo 34 y 36, los incisos sobre maternidad. Y te habla que la licencia por maternidad es una licencia con goce de sueldo. No se puede descontar ni un peso de presentismo a la mujer que está embarazada. Y nosotros en Santiago no tenemos los 90 días, los 45 antes, 45, tenemos 120 días en total para tomarnos en el preparto y en el postparto. ¿Ok? Estos días son días corridos, no son días hábiles, o sea que se cuenta de lunes a domingo,
No se cuenta de lunes a viernes, se cuentan los días corridos. ¿Y cuál es la cuestión? Yo tengo la obligación de tomarme 20 días antes de la fecha probable de parto. Los 100 días esos que me quedan me los puedo tomar antes, después, no importa, pero los 100 días preparto son obligatorios, los 20 días preparto son obligatorios, y los 100 días que me quedan los voy distribuyendo. Si quiero, meto los 100 días en posparto, que serían 3 meses de licencia posterior al parto. Entonces, eso no hay ningún problema, lo va organizando. Y seguimos sosteniendo las 2 horas por un año de lactancia de amamantamiento hasta que el bebé cumpla un año de vida. Esto es para todo empleado de la administración pública. En la parte privada están los convenios colectivos de trabajo que se rigen con la ley de contrato de trabajo nacional, o sea, que no tendrás 120 días, pero sí tienes tus 90 días, tus 2 horas por amamantamiento, tu estabilidad laboral y salarial. Eso seguro está por ley nacional. Y en la provincial específicamente le aumentan los días cuando tenemos administración pública de por medio. Y las últimas intervenciones vamos a trabajar sobre viajes, no hay contraindicaciones, pero sí en viajes largos los procesos de descanso y sueño y de relajación y de evitar los edemas es importante que lo trabajemos. Hoy en día no se puede viajar, pero bueno, tendremos que revisarlo. Sí tenemos que empezar a trabajar signos y síntomas de alarma, mucha educación sobre esto. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver si hay pérdida de líquido, tapones mucosa, sangrado, nada de esto debe aparecer. Mucha aparición de leche en las mamas tampoco debe aparecer. Entonces, todo esto vamos a ir viendo signos y síntomas de alteraciones de las hormonas o situación de aborto o pérdida. Vamos a trabajar sobre educación para la salud. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a seguir las pautas de recomendación de alimentación saludable. Vamos a seguir hablando, aquí mucho se habla de consejería de las posturas para la actividad sexual, más allá de lo psicológico, ya empiezan las incomodidades en las posturas sexuales, pero hay recomendaciones específicas de decúbitos laterales para realizar el trabajo sexual, así como también la mujer arriba para evitar el golpe de la panza, pero muchas veces como hay una visibilización de la panza no es la posición más recomendable, entonces ahí habrá que hablar de esto. Y seguimos trabajando la promoción de la lactancia materna con las actividades de refuerzo del pezón, de trabajo de las mamas. Comenzamos esta forma de promoción de lactancia materna y hablamos de la clase de educación para el parto, que empezamos a incorporar la situación de parto, cómo se van a juntar, las respiraciones, cómo identificar una contracción. Estas clases de a poco las vamos a ir incorporando y las terminamos de desarrollar en el segundo trimestre. Y por último, en las intervenciones vamos a hablar y trabajar sobre qué tiene preparado el plan para el nacimiento. Para eso vamos a tener información que recolectar, ya que es una doble intervención y valoración en simultáneo, y le vamos a preguntar inmediatamente después del nacimiento qué quiere hacer con el bebé, si lo quiere alimentar o no, y aquí vamos a incluir las causas de lactancia precoz en sala de parto. Cuidado del recién nacido, cómo piensa alimentar al bebé, con pecho, con biberón, y vamos a ver promoción de la lactancia materna y vamos a trabajar ese tópico de educación. Y los cuidados postparto vamos a ver quién atenderá al bebé, quién la va a ayudar a movilizarse, cuántos días puede estar internada por la obra social, cómo se insertará el bebé en la dinámica familiar, o sea, cómo ella va planeando desde la ropita, cuántos días va a estar internada, dónde va a internarse, cómo va a llevar el bebé a la casa, quién la ayuda a moverse si es cesárea o parto normal. Todo esto indagamos y hacemos un plan para el nacimiento y comenzamos a educar y comenzamos a armar con ella, porque la que tiene que armar el plan de nacimiento y todas las intervenciones es ella. Ella es la que tiene que lavar la ropita y asegurarse que esté. Ella es la que tiene que hablar con los hijos y con el marido y explicarle cómo tiene que ayudarla. Ella es la que tiene que armar su plan para el nacimiento. Y volvemos a la conclusión. Seguimos en la misma conclusión que el primer trimestre, que el proceso de atención de enfermería es una herramienta propia de la profesión de enfermería que nos va a permitir brindar cuidados de calidad, siempre con una base científica, que están recabando información científicamente validada y siempre pertinentes, no se desvíen de su eje de control, de su dirección. Por eso, como estudiantes, nosotros lo que queremos es esto que hagan. Piensen críticamente, reflexionen, integren. Hoy hemos integrado anatomofisiología, hemos integrado cambios, controles, hemos integrado pautas psicológicas, dinámica familiar, hemos integrado todo
para que ustedes puedan brindar el día de mañana cuidados eficaces, eficientes y principalmente individualizados y culturalmente aptos a cada mujer. Así que bueno, finalizamos aquí toda la clase del segundo trimestre y nos estamos viendo en la clase del tercer trimestre. Cuídense y que tengan una buena jornada.